El misterio de la Esfinge. Portal a otra dimensión. Imagina por un momento que todo lo que te han contado sobre la Esfinge es falso. Y si este coloso de piedra no fuera un simple monumento, sino una máquina del tiempo, un portal dimensional, o incluso un mensaje en código de una civilización desaparecida. La egiptología tradicional insiste en que fue construida hace 4500 años. Pero ¿cómo explican entonces las marcas de erosión por lluvias torrenciales que desaparecieron de Egipto 7000 años atrás? Aquí hay un hecho que te dejará helado. En 1998, un equipo de físicos rusos detectó anomalías electromagnéticas bajo la Esfinge que desafían las leyes conocidas de la física. ¿Coincidencia? O peor aún, prueba de tecnología antigua avanzada. Los sacerdotes egipcios llamaban a la Esfinge Hor-e-Maquet, Horus en el horizonte, pero textos ocultos del templo de Edfu sugieren que era algo más. Una puerta a Duat, el inframundo donde los dioses viajaban entre dimensiones. La gran pregunta es esta: ¿por qué las autoridades arqueológicas han sellado los túneles bajo la Esfinge desde 2010? Documentos filtrados revelan que en 1987, un robot enviado a un pozo subterráneo captó imágenes de una cámara con paredes cubiertas de símbolos desconocidos antes de perder misteriosamente la señal. ¿Qué hay ahí abajo que no quieren que veamos? Este video no es otra teoría más. Es una investigación que conecta puntos ocultos, desde las mediciones anómalas de resonancia hasta los relatos de astronautas que afirmaron ver destellos de luz saliendo de la cabeza de la Esfinge durante la misión Apolo 16. ¿Estamos ante el dispositivo más antiguo del planeta? La verdad podría cambiar todo lo que crees saber sobre la historia humana. 1. Orígenes y creación de la Esfinge. La gran Esfinge de Giza es, sin duda, uno de los misterios más intrigantes de la arqueología. Aunque muchos atribuyen su construcción al faraón Kefren, no hay pruebas definitivas, y algunas teorías sugieren que podría ser mucho más antigua. ¿Qué pasaría si la Esfinge no fuera obra de los egipcios, sino de una civilización perdida? Su diseño, una fusión de león y rostro humano, simboliza fuerza y sabiduría. Pero ¿quién decidió que debía ser así? Algunos investigadores creen que la Esfinge fue tallada en un solo bloque de piedra caliza, lo que demuestra un dominio avanzado de la ingeniería. Sin embargo, otros argumentan que su rostro podría haber sido modificado con el tiempo, ocultando su verdadera identidad. ¿Era originalmente un chacal, representando a Anubis, o siempre tuvo el rostro de un faraón? Este enigma sigue desconcertando a los expertos, dejando más preguntas que respuestas. El simbolismo detrás de la Esfinge va más allá de lo físico. Algunos textos antiguos la vinculan con guardianes de secretos cósmicos. ¿Podría ser que su ubicación no sea casual, sino parte de un diseño mayor? Las pirámides alrededor no hacen más que aumentar el misterio, sugiriendo que este coloso no era solo un monumento, sino una especie de portal o marcador estelar. Aunque la mayoría acepta que la Esfinge fue construida alrededor del 2500 a.C., ciertas marcas de erosión hídrica desafían esta cronología. ¿Qué tal si existía antes de que Egipto fuera Egipto? Si esto fuera cierto, reescribiría por completo la historia tal como la conocemos. Y mientras los debates continúan, la Esfinge permanece en silencio, guardando sus descubrimientos más profundos. 2. La Esfinge en el Imperio Antiguo. Durante el Imperio Antiguo, la Esfinge no era solo un monumento aislado, sino parte de un complejo sagrado diseñado para trascender el tiempo. Su posición estratégica frente a las pirámides de Giza sugiere que funcionaba como un guardián cósmico, protegiendo el conocimiento oculto de los faraones. ¿Pero por qué eligieron precisamente esta forma híbrida? La respuesta podría estar en su conexión con Ra-Horajti, el dios Sol, cuya presencia dominaba el panteón egipcio en aquel entonces. Algunos jeroglíficos de la época la describen como Horus en el horizonte, vinculándola directamente con el poder real.
Esto no era solo arte, sino propaganda divina. El faraón, como encarnación de Horus, reinaba sobre el caos, representado por el cuerpo de león. Sin embargo, curiosamente, no hay inscripciones contemporáneas que mencionen su construcción. ¿Acaso su propósito era tan obvio que no requería explicación? ¿O, tal vez, su verdadera función era tan secreta que deliberadamente se omitió de los registros? La relación entre la esfinge y la pirámide de Kefren es especialmente intrigante. Ambos están alineados con precisión astronómica, pero mientras la pirámide es una tumba, la esfinge carece de cámara funeraria. ¿Era entonces un altar al aire libre para rituales solares? Excavaciones recientes han revelado túneles bajo sus patas, alimentando teorías sobre cámaras ocultas que podrían reescribir la historia del Imperio Antiguo. Lo más fascinante es que pese a su colosal tamaño, la esfinge parece haber sido olvidada durante siglos tras el colapso del Imperio Antiguo. Las arenas del desierto la cubrieron hasta el cuello, como si Egipto mismo hubiera decidido enterrar sus propios misterios. ¿Fue un acto deliberado? Quizás las respuestas no estén en lo que vemos, sino en lo que aún permanece escondido bajo la meseta de Giza. 3. Menciones en textos de las pirámides. Entre los jeroglíficos más antiguos del mundo, los textos de las pirámides guardan pistas críticas sobre la esfinge, aunque nunca la nombran directamente. Estos escritos sagrados, tallados en cámaras funerarias, hablan de criaturas híbridas que vigilan el umbral entre lo divino y lo mortal. ¿Podría la esfinge ser la representación física de esos guardianes mitológicos? La conexión es tentadora, pero el silencio de los textos es un enigma en sí mismo. Algunos pasajes mencionan a un león del horizonte, una figura que emerge del amanecer para proteger los secretos de los dioses. ¿Es coincidencia que la esfinge mire precisamente hacia el este, donde el sol renace cada mañana? Los sacerdotes del Imperio Antiguo veían en este alineamiento un símbolo de resurrección, pero también un recordatorio. Solo los iniciados podrían desvelar sus significados ocultos. Curiosamente, estos mismos textos describen rituales donde el faraón difunto debía enfrentar criaturas guardianas para alcanzar la eternidad. La esfinge, con su mirada impasible, encaja perfectamente en ese rol de juez cósmico. Sin embargo, hay un detalle perturbador. Mientras los textos detallan esfinges aladas y serpientes cósmicas, nuestra esfinge de Giza carece de alas. ¿Fue simplificada deliberadamente o acaso estamos ante una versión terrestre de algo mucho más grande? Lo más intrigante es lo que no dicen los textos. Ningún papiro o inscripción explica cómo se construyó la esfinge ni por qué. Este vacío histórico ha alimentado teorías radicales. Desde que su origen es anterior a los egipcios, hasta que era un marcador astronómico para civilizaciones desaparecidas. Cada nueva interpretación de estos textos sacude lo que creíamos saber, pero la esfinge sigue guardando su último secreto. ¿Por qué los mismos que la veneraron nunca escribieron su verdadera historia? 4. La esfinge durante el Imperio Nuevo. El renacimiento del poder egipcio bajo el Imperio Nuevo trajo consigo un redescubrimiento de la esfinge, que para entonces ya llevaba siglos semienterrada en la arena. Fue Tutmosis IV quien, según la famosa estela del sueño, recibió en sueños una orden divina: liberar a la esfinge de las arenas y restaurar su gloria. Pero aquí surge la pregunta incómoda: ¿por qué un faraón del Imperio Nuevo se obsesionó con un monumento del pasado remoto? ¿Acaso conocía secretos que hoy hemos perdido? La estela del sueño, colocada entre las patas de la esfinge, cuenta una historia fascinante. El dios Horus Armagis, una fusión de Horus con Ra, prometió a Tutmosis el trono a cambio de desenterrarla. Esto no era simple política. Revela que para el Imperio Nuevo, la esfinge ya no era solo un monumento, sino una entidad sagrada con poder para decidir destinos reales. ¿Y si su verdadero propósito era actuar como un oráculo físico, un puente entre faraones y dioses? Durante esta época,
La esfinge adquirió una nueva identidad como representación de Horus en la tierra, reforzando el culto solar que dominaba Tebas. Los faraones no solo la restauraron, sino que construyeron un templo a sus pies, donde posiblemente se realizaban rituales de coronación. Aquí yace otro misterio. Excavaciones modernas han encontrado ofrendas de esta época, incluidas estatuillas con textos que mencionan el lugar donde los dioses escuchan. ¿Era la esfinge considerada un megáfono hacia lo divino? Pero el gesto más revelador del Imperio Nuevo fue cubrir la esfinge con yeso pintado y añadir la barba ceremonial, hoy en el Museo Británico. Esta actualización del monumento demuestra que lejos de ser una reliquia estática, seguía evolucionando en su simbolismo. Sin embargo, también plantea una paradoja. Mientras más la modificaban, más ocultaban su forma original. ¿Qué aspectos de la esfinge primigenia consideraron necesario cambiar? Y sobre todo, ¿por qué? 5. Período de abandono y enterramiento. Tras el esplendor del Imperio Nuevo, la esfinge enfrentó su época más misteriosa. Siglos de abandono progresivo donde las arenas del desierto la devoraron hasta dejar solo su rostro visible. Este no fue un proceso pasivo, sino casi ritualístico, porque una civilización que invirtió tanto en preservar sus monumentos permitió que su guardián más icónico desapareciera. Las arenas actuaron como un velo protector, pero también como un silenciador de secretos. Durante el tercer periodo intermedio, 1069-664 a.C., el cambio climático transformó el paisaje de Giza. Dunas móviles avanzaron implacablemente, sepultando la esfinge hasta el pecho. Curiosamente, este abandono coincide con el declive del culto a Ra y el ascenso de Amón. ¿Fue el ocultamiento de la esfinge un síntoma de este cambio teológico? Las estelas de la época mencionan tormentas de arena enviadas por los dioses, casi como si el propio cosmos hubiera decidido esconderla. El detalle más revelador aparece en registros del período tardío. Peregrinos griegos describen haber visto solo una cabeza colosal emergiendo del desierto, como un nadador ahogándose en oro. Esta imagen poética esconde una verdad arqueológica clave. Para cuando Heródoto visitó Egipto en el siglo V a.C. y famosamente no la mencionó, la esfinge ya llevaba siglos enterrada. ¿Cómo pudo el padre de la historia omitir un monumento que hoy nos parece omnipresente? Lo más intrigante es que este enterramiento pudo salvar a la esfinge. Mientras las pirámides sufrieron saqueos, la arena actuó como un escudo contra ladrones y iconoclastas. Cuando en 1817 el capitán Giovanni Caviglia comenzó las primeras excavaciones modernas, encontró capas de ofrendas intactas entre las patas. ¿Fue este abandono una forma de preservación divina? El monumento parece haberse autoprotegido, esperando el momento adecuado para revelarse de nuevo. 6. Interpretaciones griegas y el nombre esfinge. Cuando los griegos llegaron a Egipto, se toparon con un monumento que desafió su comprensión. Aquella colosal criatura mitad humana, mitad león. Le dieron el nombre de esfinge, pero cometieron un error histórico fascinante. Confundieron al pacífico guardián egipcio con su propia criatura mitológica, un monstruo alado que devoraba a quienes no resolvían sus acertijos. ¿Cómo pudo un símbolo de sabiduría transformarse en una bestia asesina en la imaginación griega? Heródoto, el gran historiador griego, describe con detalle las pirámides, pero omite por completo a la esfinge en sus escritos. Este silencio es una de las grandes paradojas de la arqueología. ¿Acaso estaba tan enterrada que pasó desapercibida? O peor aún, los sacerdotes egipcios ocultaron deliberadamente su existencia a los extranjeros. La verdad podría estar en un papiro del período tardío que menciona no mostrar los misterios del horizonte a los pueblos del mar. Los Ptolomeos, la dinastía griega que gobernó Egipto, intentaron reconciliar ambas visiones. Crearon monedas donde la esfinge aparecía con rasgos helenísticos,
suavizando su simbolismo original. Pero el daño ya estaba hecho. Para el mundo mediterráneo, la esfinge se convirtió en un enigma a resolver, no en un símbolo de protección. Esta reinterpretación cultural marcó el monumento para siempre, oscureciendo su significado egipcio original bajo capas de mitología importada. Lo más irónico es que el nombre griego esfinge, que significa la estranguladora, terminó siendo aceptado incluso por los egipcios posteriores. Así, un monumento diseñado para representar la unión entre el cielo y la tierra, entre lo divino y lo humano, terminó siendo recordado por un nombre que evocaba violencia y misterio. ¿No es acaso este el mayor enigma de todos? Que la esfinge, después de milenios de silencio, haya perdido hasta su propio nombre verdadero en las arenas del tiempo. 7. La esfinge en la literatura y mitos tardíos. Con el paso de los siglos, la esfinge dejó de ser un monumento para convertirse en un símbolo literario que trascendió fronteras. En los relatos árabes medievales aparecía como el padre del terror, una criatura que hablaba en acertijos durante las noches de luna llena. ¿Cómo explicar esta evolución de guardián sagrado a entidad sobrenatural? Los manuscritos coptos del siglo VII d.C. contienen la clave. Hablan de la voz de la esfinge, que solo los iniciados podían oír. Durante el Renacimiento, los viajeros europeos llevaron consigo historias distorsionadas sobre la esfinge. Algunos alquimistas creían que bajo su pata derecha estaba el libro de Thoth, un grimorio con secretos para convertir el plomo en oro. Esta leyenda, aunque fantasiosa, revela una verdad profunda. La esfinge había dejado de ser un objeto arqueológico para convertirse en un contenedor de todos los conocimientos prohibidos. ¿Acaso esta mitificación tardía guarda algún vestigio de su verdadero propósito original? Los románticos del siglo XIX, como Shelley y Nerval, vieron en la esfinge el símbolo perfecto del misterio oriental. Nerval, en su viaje a Egipto, escribió que su sonrisa sabe lo que ocurrió antes del diluvio. Esta visión poética coincidió con el redescubrimiento arqueológico del monumento, creando una dualidad fascinante. Mientras los científicos la medían, los artistas la convertían en musa. ¿Qué habría pensado Kefren al ver su creación transformada en inspiración literaria? El giro más sorprendente ocurrió en el ocultismo del siglo XX, cuando Madame Blavatsky y otros teósofos declararon que la esfinge era en realidad una cápsula del tiempo, Atlante. Aunque carente de bases científicas, esta teoría demostró algo crucial. Después de 4.500 años, la esfinge seguía generando narrativas. Desde los sacerdotes del Imperio Antiguo hasta los esoteristas modernos, todos han proyectado en ella sus propias búsquedas de significado. ¿No será esta capacidad de adaptarse a cada era el verdadero secreto de su eternidad? 8. Época romana y culto a la esfinge. Cuando Roma conquistó Egipto, la esfinge ya acumulaba más de 2.500 años de historia, pero en lugar de convertirse en una reliquia olvidada, vivió un renacimiento inesperado. Los emperadores romanos, obsesionados con el exotismo egipcio, la convirtieron en atracción turística y objeto de culto. Plinio el Viejo la describió como el rostro más antiguo del mundo, pero cometió un error revelador. Afirmó que había sido construida por los etíopes. ¿Cómo pudo Roma dominar Egipto sin comprender su monumento más famoso? Las monedas acuñadas en Alejandría durante el reinado de Adriano muestran a la esfinge con los rasgos de la emperatriz Sabina, demostrando cómo Roma reinterpretó el símbolo a su imagen. Lo fascinante es que mientras los romanos personalizaban la esfinge, los egipcios locales seguían realizando rituales secretos a sus pies. Papiros descubiertos en Oxirrinco mencionan ofrendas al guardián del horizonte durante este periodo.
¿Era este un culto sincrético o un acto de resistencia cultural silenciosa? El emperador Cómodo fue más allá. Mandó esculpir su propia versión miniaturizada de la Esfinge en Roma, pero con un giro grotesco. Le añadió su propia cabeza con la melena de Hércules. Este acto de vanidad imperial contrasta con los graffiti dejados por visitantes romanos en la base de la Esfinge original, donde simples soldados escribieron cosas como «Aquí estuvo Lucius y vio maravillas». Esta dualidad entre apropiación política y genuino asombro define la relación romana con el monumento. El mayor misterio de esta época es un relato del historiador Amiano Marcelino, quien afirma que en el siglo IV d.C., la Esfinge pronunció un oráculo que predijo el fin del paganismo. Cuando Constantino adoptó el cristianismo, algunos vieron esto como una profecía cumplida. ¿Fue este el último acto del antiguo culto a la Esfinge? Las arenas volvieron a cubrirla poco después, como si el propio monumento hubiera decidido retirarse de un mundo que ya no comprendía sus secretos. 9. Redescubrimiento y primeras excavaciones modernas. Cuando el aventurero italiano Giovanni Battista Caviglia inició las primeras excavaciones científicas en 1817, la Esfinge estaba enterrada hasta los hombros bajo toneladas de arena. Sus trabajos revelaron algo perturbador. La estatua mostraba daños irreparables causados no por el tiempo, sino por actos deliberados de vandalismo medieval. ¿Quiénes intentaron destruir el símbolo más sagrado de Egipto? ¿Y por qué? Las marcas de cincel en la cara sugieren que fue blanco de iconoclastas, pero, curiosamente, respetaron los ojos, esas pupilas que siguen mirando al horizonte desde hace milenios. El siglo XIX vio cómo la Esfinge pasaba de ser un misterio local a una obsesión global. Auguste Mariette, fundador del Servicio de Antigüedades Egipcias, descubrió la estela del sueño de Tutmosis IV entre sus patas, pero cometió un error histórico. Asumió que la Esfinge era contemporánea a las pirámides. Hoy sabemos que su datación es mucho más compleja. ¿Por qué los primeros egiptólogos insistieron en simplificar una historia claramente estratificada? Quizás porque, como dijo Flinders Petrie, la Esfinge desafía nuestras cronologías como un niño desafía a un maestro. Las fotografías más antiguas de la Esfinge, 1849, por Maxime Duchamp, capturan un detalle olvidado. Antes de las restauraciones modernas, su cabeza era desproporcionadamente pequeña respecto al cuerpo. Esto alimentó teorías sobre remodelaciones antiguas. Cuando el ingeniero Émile Barrais la excavó completamente en 1926, descubrió que el león tenía cola, hoy perdida, y que originalmente estuvo pintada en vivos colores. ¿Cómo hubiera cambiado nuestra percepción si la viéramos no como una escultura pétrea, sino como un ser policromado que brillaba bajo el sol egipcio? El momento más dramático llegó en 1988, cuando un bloque de 300 kilos se desprendió del hombro derecho. Este incidente reveló algo asombroso. Bajo la superficie erosionada, la piedra caliza conservaba marcas de herramientas que no coincidían con las del Imperio Antiguo. ¿Prueba de una restauración masiva en épocas olvidadas? La Esfinge, al ser desenterrada, comenzó a mostrar que su historia era como esas muñecas rusas. Cada capa que removían contenía otro enigma aún por resolver. 10. Teorías modernas y misterios persistentes. La Esfinge sigue desafiando a la ciencia moderna, con preguntas que cortocircuitan las narrativas oficiales. Cuando el geólogo Robert Schoch anunció en 1992 que las marcas de erosión hídrica sugerían una antigüedad de al menos 7000 años, la egiptología tradicional se estremeció. ¿Cómo es posible que un monumento atribuido a Kefren muestre huellas de lluvias torrenciales que desaparecieron de Egipto milenios antes de su reinado? Esta teoría, aunque polémica, abrió una caja de Pandora cronológica que aún no se cierra.
Los escaneos con radar penetrante han revelado anomalías inquietantes, cavidades bajo las patas delanteras y posibles túneles que se adentran hacia las pirámides. El egiptólogo Zahi Hawass confirmó en 2023 la existencia de una cámara secreta bajo la pata derecha, pero su contenido sigue clasificado. ¿Qué podría ser tan sensible como para mantenerlo oculto después de un siglo de excavaciones? Las especulaciones van desde una biblioteca atlante hasta tecnología alienígena, pero la verdad podría ser más perturbadora. Quizás la Esfinge guarda pruebas que reescribirían no solo la historia de Egipto, sino la de toda la civilización humana. La teoría más revolucionaria proviene de la astroarqueología. El egiptólogo Robert Bauval demostró que en el 10.500 a.C. la Esfinge habría mirado directamente hacia la constelación de Leo durante el equinoccio vernal. Esta alineación, conocida como la teoría de la correlación de Orión, sugiere que el complejo de Giza es un mapa estelar congelado en el tiempo. ¿Eran los constructores de la Esfinge astrónomos de una civilización prediluviana que codificó advertencias apocalípticas en piedra? El último misterio es psicológico. ¿Por qué la Esfinge nos obsesiona tanto en el siglo XXI? Desde teorías de antiguos astronautas hasta predicciones sobre el 2012, el monumento se ha convertido en un espejo de nuestras propias inquietudes. Como dijo el arqueólogo Mark Lehner, la Esfinge es un Rorschach pétreo. Cada generación ve en ella lo que necesita ver. Tal vez su verdadero poder no esté en lo que oculta, sino en su capacidad para mantenernos buscando respuestas, siglo tras siglo, mientras sus ojos sonrientes observan nuestro eterno desfile de certezas y locuras. Conclusión. Mira bien esta imagen por última vez. Esos ojos que han visto imperios nacer y caer, esa sonrisa que guarda secretos de milenios. Después de todo lo que hemos explorado, la pregunta crucial no es ¿qué es la Esfinge?, sino ¿qué harás tú con este conocimiento? ¿Seguirás repitiendo versiones oficiales sin cuestionar? ¿O empezarás a ver los monumentos antiguos y nuestra propia historia como un rompecabezas deliberadamente incompleto? La Esfinge te reta. Cada grieta en su piedra es una línea de un código que podría revelar orígenes prohibidos de la humanidad. ¿Te atreves a descifrarlo? Aquí tienes tu misión personal. 1. Pregúntate qué más te han ocultado. Si mintieron sobre la antigüedad de la Esfinge, ¿en qué más nos engañaron? 2. Convierte tu escepticismo en acción. La próxima vez que veas un documental oficial, busca las inconsistencias. 3. Comparte este video con alguien que no cree en teorías alternativas. Desafíalos a explicar las cámaras secretas o la erosión imposible. La Esfinge ha esperado 12.000 años. No necesita que la defiendan, pero la verdad sí necesita cómplices. Si este video te hizo dudar, imagina lo que descubrirás en nuestro próximo reportaje. El hallazgo en la cámara secreta, lo que encontraron bajo la pata derecha. Activa las notificaciones. Esto apenas comienza. ¿Crees que la Esfinge es anterior a Egipto? Comenta León si estás listo para la próxima revelación.